Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días, estimados estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. Es muy grato encontrarnos en el programa radial Aprendo en casa. Soy Rosana Calderón y junto a Nabil te acompañaremos en este espacio para seguir fortaleciendo tus competencias. Gracias, Roxana. Un saludo a todos ustedes, estimados estudiantes. Hoy continuamos con la aventura de indagar sobre la variedad de organismos vivos que constituyen la biodiversidad en dos espacios de tu huerto, jardín o chacra o entorno para compararla, conservarla y promocionarla. Igualmente, es importante que tengamos en cuenta las medidas de seguridad, considerando que el recojo de datos lo harás en una salida de campo, a los espacios que elijas, huerto, jardín, chacra o entorno. Y la observación será de organismos vivos, algunos de los cuales ponen en acción sus mecanismos de defensa. El propósito de la sesión del día de hoy propone procedimientos que permitan observar y manipular las variables. Selecciona herramientas, materiales e instrumentos para recoger datos. Este aprendizaje te será útil porque aprenderás a proponer acciones para observar, recolectar y comparar datos sobre fenómenos, teniendo en cuenta las variables que intervienen. ¿Qué les parece? El producto del día de hoy será la elaboración de un plan de recojo de datos en salida de campo al huerto, jardín o chacra para indagar y conservar la biodiversidad. Los criterios para la elaboración y evaluación del producto son los siguientes. Considera la pregunta de indagación y las variables a observar. Presenta procedimientos para manipular la variable independiente, observar la variable dependiente y mantener constante las variables intervinientes. Selecciona los materiales y herramientas a utilizar para recoger datos. Prevé las medidas de seguridad personal y del lugar a tener en cuenta. Las acciones que vamos a realizar para lograr el propósito son las siguientes. Primero, vamos a recordar la situación, la pregunta, la hipótesis y las variables de indagación. Luego, vamos a identificar ideas que nos ayuden a diseñar la estrategia. Después, vamos a proponer procedimientos que permitan manipular y observar las variables. Vamos a determinar el tiempo por emplear, las medidas de seguridad, las herramientas y los materiales para recoger datos. El título de la sesión del día de hoy es Proponemos acciones para el recojo de datos sobre la biodiversidad en mi huerto, jardín o chacra. Te recomendamos que tengas a la mano tu ficha de autoaprendizaje. En ella encontrarás actividades complementarias que te ayudarán a lograr el propósito. Ahora te invito a asumir el reto. Empezamos. Recuerda que estamos indagando sobre la biodiversidad. Vamos a indagar sobre la variedad de organismos vivos que constituyen la biodiversidad en dos espacios de tu huerto, jardín o chacra o entorno, para compararla, conservarla
y promocionarla. ¿Cuál fue la pregunta y la hipótesis de indagación que nos planteamos? Muy bien. La pregunta de indagación que formulamos fue: ¿cuál es la diferencia en diversidad de especies de animales y plantas entre el lugar A y el lugar B del huerto o jardín o chacra o entorno? La hipótesis que planteamos fue: ¿existe diferencia en diversidad de especies de animales y plantas entre el lugar A y el lugar B del huerto o jardín o chacra o entorno? ¿Cuáles son las variables que identificaron para indagar? Las variables son las siguientes. La variable independiente es el lugar, espacio A y espacio B. La variable dependiente es la diversidad de especies, animales y plantas. Las variables intervinientes son el tamaño del lugar, el día de la observación. Ahora nos preguntamos, ¿qué procedimientos podemos proponer para probar nuestra hipótesis? Primero, escucharemos una información que nos ayudará en nuestra indagación. En la naturaleza existen millones de seres vivos diferentes. Los seres vivos se clasifican en grandes grupos llamados reinos. Existen 5 reinos. El reino animal comprende a los animales. El reino vegetal comprende a las plantas. El reino hongos incluye a las setas, mohos y levaduras. El reino protistas comprende a protozoos y algas. Y el reino móneras corresponde a las bacterias. Respondemos: ¿por qué es importante conocer la biodiversidad de nuestros entornos? Con la finalidad de estudiar la diversidad de plantas y conocer más sobre ellas científicamente, se han clasificado teniendo en cuenta los siguientes criterios. Según la presencia de vasos conductores, las plantas se dividen en plantas sin vasos conductores, que son las no vasculares o briófitas, y plantas con vasos conductores, que son las plantas vasculares. Según la presencia de flores y semillas, las plantas vasculares se dividen en plantas sin flores ni semillas o pteridofitas y plantas con flores y semillas. Según la presencia de frutos, las plantas con flores y semillas se dividen en plantas que no desarrollan frutos o gimnospermas y plantas que sí desarrollan frutos o angiospermas. Siguiendo estos 3 criterios, se pueden diferenciar 4 grupos de plantas. Briófitas, ejemplo, los musgos y las hepáticas. Las pteridofitas, por ejemplo, los helechos. Las gimnospermas, de las cuales se conocen 700 especies, por ejemplo, los pinos y cipreses. Las angiospermas, se conocen 250.000 especies, por ejemplo, los tulipanes, el olivo, el trigo. ¿Por qué es importante reconocer e identificar la diversidad de las plantas que existen en la naturaleza?
Los animales se clasifican según la presencia de columna vertebral. Se tiene los animales vertebrados, que son los que tienen columna vertebral, y los invertebrados son los sin columna vertebral. Estos pueden carecer de esqueleto como los gusanos o tener esqueleto externo como los insectos. Los vertebrados se clasifican en peces, por ejemplo el paiche, anfibios como las ranas, reptiles como las serpientes, aves, por ejemplo el pájaro carpintero, mamíferos, por ejemplo el murciélago. Los invertebrados se clasifican en poríferos como las esponjas, nidarios como las medusas, pólipos, corales, los platelmintos como los gusanos planos, los nemátodos como los gusanos cilíndricos, los anélidos como las lombrices y sanguijuelas, los moluscos como los caracoles, los equinodermos como las estrellas de mar, los artrópodos como arácnidos, crustáceos, miriápodos y los insectos. ¿Por qué es importante reconocer e identificar la diversidad de animales que existen en la naturaleza? También, cuando miramos el interior de un ecosistema, podemos evidenciar las relaciones bióticas. Esto debido a que en la naturaleza los seres vivos no están aislados, sino que se relacionan unos con otros. Estas relaciones pueden ser intraespecíficas si se producen entre individuos de la misma especie, o interespecíficas si se establecen entre organismos de distintas especies. Entre las relaciones intraespecíficas tenemos la competencia intraespecífica, las asociaciones familiares, las asociaciones gregarias, las asociaciones sociales, las asociaciones coloniales, y entre las relaciones interespecíficas se tiene el mutualismo, el comensalismo, la simbiosis, la competencia interespecífica, la depredación y el parasitismo. En la ficha de autoaprendizaje encontrarás mayor información y también se te sugiere consultar tu texto de Ciencia y Tecnología de primero y segundo grado de secundaria del Minero. Ahora respondemos: ¿por qué es importante conocer y comprender las relaciones que se dan al interior de un ecosistema? ¿Qué ideas te ayudarán para plantear tu estrategia? Revisa tu ficha de autoaprendizaje. En ella encontrarás otras ideas científicas que te ayudarán a plantear procedimientos sustentados. Ahora, diseñamos estrategias para hacer indagación. Proponemos procedimientos que nos permitan manipular y observar las variables. Como ya hemos formulado nuestra pregunta e hipótesis de indagación, ahora vamos a definir los procedimientos que nos van a permitir verificar la hipótesis. ¿Existe diferencia en diversidad de especies de animales y plantas entre el lugar A y el lugar B
del huerto o jardín o chacra o entorno? Así es, estimados estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. Respondan a las siguientes preguntas. ¿De qué manera pondrás a prueba tu hipótesis? ¿Cómo vamos a observar la variable dependiente? Es decir, la diversidad de especies, animales y plantas. ¿Cómo vamos a manipular la variable independiente? Es decir, el lugar para poder comparar. ¿Qué datos te propones recoger? ¿Cuántas veces vamos a observar? ¿Para qué? ¿Cómo vamos a recoger los datos? ¿Cómo será la tabla en que vamos a anotar los datos? ¿Cómo vamos a controlar las variables intervinientes? El tamaño del lugar, el día de la observación. Escriban su procedimiento. Pueden utilizar un diagrama de flujo. Continuamos. Vamos a prever el tiempo a emplear en la indagación. Para diseñar tu estrategia es importante que nos preguntemos: ¿en qué tiempo se hará la indagación? ¿En qué días se hará la observación? ¿Cómo vas a organizar las actividades? Igualmente, es importante que tengamos en cuenta las medidas de seguridad, considerando que el recojo de datos lo harás en una salida de campo, a los espacios que elijas, huerto, jardín, chacra o entorno. Y la observación será de organismos vivos, algunos de los cuales ponen en acción sus mecanismos de defensa. ¿Qué lugares vas a seleccionar? ¿Por qué? ¿Hay algún riesgo en los procedimientos que vas a utilizar? ¿Cómo vas a observar a los distintos seres vivos? ¿Qué medidas de seguridad personal y de lugar vamos a tener en cuenta? Estimados estudiantes, escriban las medidas de seguridad que tendrán en cuenta en su cuaderno. Continuamos. Seleccionamos las herramientas y materiales para el recojo de datos cualitativos y cuantitativos. Para ello, tenemos en cuenta lo siguiente:
¿qué materiales o herramientas vas a utilizar? ¿Será necesaria alguna herramienta para remover la tierra? ¿O para delimitar el espacio, región o parcela donde vas a observar? ¿Por qué? Estimados estudiantes, elaboren un listado de materiales y herramientas que van a utilizar y anoten en su cuaderno. A continuación, vamos a presentar algunas ideas. Vamos a elegir 2 espacios o regiones o parcelas de 1 metro por 1 metro, es decir, 1 metro cuadrado, para observar la biodiversidad y determinamos los momentos de observación. Para manejar la variable independiente, elegimos un lugar A en el huerto, o chacra, o jardín, o entorno, y un lugar B, cada uno de 1 metro cuadrado. Para observar la variable dependiente, determinamos acciones para observar los tipos de animales y plantas dentro del lugar, espacio, región o parcela, el número de individuos de cada especie, las características y el hábitat. Para mantener constante las variables intervinientes, demarcamos un área de 1 metro por 1 metro, es decir, cada uno de los 2 lugares a observar debe tener un área mínima de 1 metro cuadrado. También debemos considerar el día y la fecha. Estimados estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, ¿cómo van a plantear su estrategia? Pueden hacer variaciones a las acciones propuestas, pero estas deben permitirles comparar y siempre guiados por la hipótesis. Te recomendamos que revises tu ficha de autoaprendizaje en la que encontrarás apoyos. Finalmente, para completar el reto, vas a organizar tu plan de indagación, el mismo que ejecutas en breve. En él consideras lo siguiente: la pregunta de indagación científica, la hipótesis, la variable independiente, la variable dependiente, las variables intervinientes, el sustento científico de tu hipótesis, los procedimientos para manipular la variable independiente, los procedimientos para observar la variable dependiente, procedimientos para controlar las variables intervinientes, los materiales que vas a utilizar y registras en tu portafolio. Asimismo, ten en cuenta que tu plan de indagación y el sustento te darán insumos para aportar al producto del proyecto, es decir, la ficha técnica. Recuerda que debes ejecutar tu plan y organizar tu información utilizando cuadros y gráficas para representar los datos cualitativos y cuantitativos. Analizas la información y elaboras tus conclusiones para comunicar. Estimado padre de familia, el estudiante debe ejecutar el plan de indagación. Para ello, requiere que se le provea de los materiales necesarios y apoye en el proceso. Estimado docente, el propósito de la sesión del día de hoy es que el estudiante proponga procedimientos que permitan observar y manipular las variables. Seleccione herramientas, materiales e instrumentos para recoger datos. La retroalimentación que brindes debe estar orientada a que diseñe su estrategia de indagación, la ejecute, analice los resultados
elabore sus conclusiones y las comunique. Aprendo en casa.